Hola chicos, vamos a empezar con estos tutoriales sobre elementos editables. Les pido un poquito de disculpas por el retraso ya que ya los tenía grabados a los videos, sin embargo al momento de subir a YouTube me di cuenta que un par de ellos se habían grabado algunos fragmentos sin el registro de audio. Entonces evidentemente me tocó volverlos a grabar. Uno de esos es este y el otro es el segundo video, o sea el que viene a continuación. Entonces si ven alguna pequeña diferencia hacia el tercer video, no se asusten. Igual está tratado de empatar de la mejor manera posible. Capaz en el proceso del modelo que vamos a construirle, el segundo video tiene algunas dimensiones un poquito distintas al tercero, pero de allí no hay ningún otro problema y no creo que tengan mayor inconveniente. ¿Ya? Bien, entonces, lo primero que quiero explicarles, chicos, es que cuando nosotros vayamos a realizar procesos de modelado a nivel avanzado, recurrimos regularmente a estas primitivas, ¿no es cierto?, que ya las habíamos visto anteriormente. Sin embargo, cuando nosotros las seleccionamos, recuerden que estas en algún momento, de acuerdo a la manipulación de sus atributos, se ven de cierta manera bastante limitantes, ¿no? Entonces, fíjense en asimismo que cuando yo selecciono las mismas, estas herramientas, ¿no es cierto?, que son parte de la barra de herramientas, no se activan para nada. Entonces, para que yo pueda hacer esto, necesito hacerle al objeto editable. Me voy a trasladar entonces al entorno Model, que es en donde se priorizan las herramientas que vamos a trabajar en esta ocasión. Y fíjense en que prácticamente no están habilitadas casi ninguna, solo una de ellas que tiene un tratamiento especial. Les explico. Todas estas herramientas me sirven para realizar procesos de modelado avanzado, siempre y cuando el objeto se convierta editable. A excepción de esta que nos crea polígonos prácticamente desde cero. Lo que quiero decir es lo siguiente. Por ejemplo, voy a deseleccionar el cubo, voy a seleccionar esta herramienta y por ejemplo empiezo a dar clic, 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 clic y regreso al punto y fíjense, se ha creado un polígono prácticamente prácticamente en un entorno del que no tenía nada. Entonces, entonces esta es la razón por la que esta es la única herramienta que estaba activa en ese momento. Voy a borrarle, regreso al cubo y evidentemente todavía está deshabilitada las herramientas. Entonces, voy a hacerle editable. Para hacerle editable un objeto puedo ya sea dar clic en este botón o presionar el comando C. Voy a hacerlo mediante el comando C entonces. Y fíjense en que ahora sí, estas herramientas también se activan. Eso quiere decir que yo ya lo puedo manipular al objeto mediante puntos, o sea, que es la parte más mínima del elemento, aristas, que son como las líneas que unen a cada una de las caras, que siendo de hecho caras el tercer elemento, ¿no? ¿Cómo entonces manipulo esto y cómo las muevo? Las muevo mediante estas herramientas que nosotros tenemos acá, las herramientas de selección directa, rectangular, lazo y poligonal, que son las que más regularmente se utilizan. Sin embargo, yo tengo, a más de ello, un menú completo de herramientas de selección para que se den cuenta lo complejo que es esta situación. También es importante, antes de arrancar con el proceso de modelado avanzado, que nosotros entendamos cómo se generan estos selectores. Voy a irme a las cuatro vistas, en este caso tengo perspectiva, superior, derecha y frontal. Voy a trabajar en la vista frontal para que se den cuenta qué es lo que pasa. Me voy a ir a seleccionar el modo puntos y una de las herramientas de selección, en este caso selección directa. Fíjense en el momento que yo doy clic y selecciono sobre uno de los puntos, que evidentemente y lógicamente se selecciona el mismo, pero nada más. Fíjense en que esto, ¿no es cierto? Tengo en proyección de esto, ¿no es cierto? Al fondo de ello, y para corroborarlo me voy a la vista superior, tengo otro punto que no se ha seleccionado. Esto quiere decir que, ¿y es por qué razón? Porque cuando yo selecciono una herramienta tiene activa o desactivada una opción que es la de seleccionar elementos visibles.
Esta herramienta de seleccionar elementos visibles me permite que yo solo seleccione lo que tengo visto en pantalla, o si le desactivo, fíjense en lo que va a pasar. El momento que yo dé clic sobre la selección, me genera una selección en proyección. Eso quiere decir que ahora yo puedo manipular los dos puntos que estaban, uno adelante en lo visto y otro al fondo, pero prácticamente en la misma ubicación de coordenadas de lo que yo tenía en un inicio. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿esto es bueno o es malo? No es ni bueno ni malo, depende más que nada de qué es lo que ustedes vayan a realizar. Entonces, si es que yo quiero, por ejemplo, modelar un rostro, digamos que yo empiezo a manipular las caras de acá, entonces es recomendable que allí tengas seleccionada, activa la opción seleccionar solo elementos visibles, porque solo necesito modificar lo de adelante y no quiero que siga ese patrón de modificación o manipulación lo de atrás. Sin embargo, si es que yo quiero trabajar en simetría uno y otro lado, allí sí es recomendable que esté desactivada la opción seleccionar elementos visibles, para que lo que yo seleccione y manipule al un lado también se me pueda hacer en el otro lado en proyección, ¿no? Depende lo que nosotros queramos hacer. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado que, dependiendo de nuestros propósitos, le tengamos activa o desactivada a esta opción. Tenemos entonces algunas herramientas de selección. Ya la vimos la primera. Me voy a modo puntos para que se le entienda mejor. Vamos entonces a la opción selección rectangular. Son prácticamente, si se dan cuenta, bastante parecidas a las de Photoshop. Por ejemplo, si genero esta, ¿no es cierto? Puedo generar una selección a nivel rectangular. Estas por defecto tienen las opciones de seleccionar elementos visibles desactivadas, ¿no? Entonces, de una me genera una selección de proyección. De aquí tengo esta otra que es una selección en lazo. Puedo hacer una selección de clic, ¿no es cierto? Clic, clic, digamos quiero esto, y ya, ahí genero una selección. Y la otra es la selección de lazo. Esta era la selección poligonal, esta es la selección de lazo. Una selección prácticamente más libre, ¿no? Bien, entonces con esto hemos definido las selecciones. Ahora, vale aclarar que mediante estas herramientas, ¿no es cierto? Mediante las figuras primitivas, yo puedo realizar procesos de modelado bastante avanzados. Por ejemplo, si yo tengo seleccionado un cubo, que es lo que tengo en cuestión, yo puedo realizar en base a este una cabeza completamente articulada y completamente orgánica. Pero ¿qué pasa? Que si ustedes se dan cuenta, evidentemente de primera mano, este objeto es, sus segmentos son súper bien marcados, es un cuadrado perfecto. Y la cabeza es más redondeada, ¿no es cierto? Es más ovoide. Entonces, ¿cuál sería la solución? Aquí nosotros tenemos un generador que es el que todavía no lo hemos utilizado, que es el de subdivisión superficie, que si yo lo selecciono y le meto a un objeto dentro de él, fíjense cómo lo suaviza, ¿no? Entonces, esta es la forma como regularmente se hace que un objeto se suavice para que tenga una apariencia más orgánica. Hay otras herramientas un poquito más avanzadas, pero ya las hemos de ver más adelante. ¿Cuál es el principio entonces que maneja la subdivisión superficie? Voy a desactivarle momentáneamente para que entiendan el propósito. El momento que le desactive, evidentemente vuelve a ser cúbica mi forma, porque no es que la afecta como tal, sino que está generando un cálculo, ¿no es cierto?, para suavizarla en base a este generador. Si no le hacen editable este generador, siempre van a poder regresar a la figura cuadrada como tal. Ya, ahora, ¿por qué está siendo suavizada? La razón es la siguiente. Si yo tengo segmentos, fíjense en esto, ¿no es cierto?, que denomino segmentos, las aristas que tengo del un lado al otro. Las aristas están bastante separadas de uno a otro lado. Mientras más separadas estén las aristas o segmentos de un objeto, más me va a suavizar una forma, de esta manera. Pero, ¿qué pasa si es que yo empiezo a pegar las aristas o segmentos uno al lado del otro? Se va a definir más el borde. Para hacer esto, yo lo que necesito ahora sí es ir a manipular estas herramientas. De hecho, la única que vamos a utilizar en esta parte es la herramienta de corte.
Fíjense en que para sacar el menú de modelado yo presiono una sola vez y suelto la tecla M. Presiono la tecla M y fíjense, ahí se me despliega el menú de modelado y también lo estoy activando. Entonces, ahora veo que puedo seleccionar la herramienta K. La herramienta K me permite generar un proceso de corte de esta manera. Clic en un punto de arista a arista, ¿no? Clic y clic. Miren, cuando yo quiera dejar de cortar, presiono la tecla Escape y ya acabo de generar los segmentos. Voy a deshacer. Hay otra herramienta de corte que me sirve de una manera más global, que es el corte en ciclo. Para ello yo presiono la tecla K. K se me despliega el menú de corte y ahora presiono la tecla L. Fíjense que cuando hago esto, puedo pasar el cursor, ¿no es cierto? Y me indica por dónde es donde se va a generar el corte. Incluso me está indicando que se va a hacer de manera envolvente. Por ejemplo, si es que yo doy clic acá, se me ha generado el corte. Luego, para aceptar lo que he hecho, presiono Escape. Ya se me activa el corte. Y a continuación voy a activar la herramienta de subdivisión superficie. Fíjense ahora que este borde se ha marcado bastantísimo. Y es por lo que habíamos dicho anteriormente. Mientras más pegados tengamos un segmento de otro, más me va a marcar su borde. Por ejemplo, si es que yo sigo generando cortes acá, clic, clic, miren, se me sigue marcando cada vez de una manera más evidente, ¿no? ¿Ya? Y allí voy definiendo una forma. Voy a presionar Escape para aceptar. Salgo de la subdivisión superficie, sigue siendo completamente cuadrado, pero ya no hay mayor diferencia, ¿no? Es por lo que tengo los segmentos bastante pegados, ¿no? Entonces, con este principio y con estos parámetros, yo creo que ustedes van a estar en la capacidad más coherente de realizar el ejercicio que viene desde la siguiente parte.